Ya de vuelta de publicidad y es momento de hablar de las alergias. Comenzamos con Nati Labarta, es alergóloga en la Policlínica Alto Aragón. Nati, bienvenida al escaparate. Gracias, bienvenida, Sergio. Decíamos al comenzar el programa que hay gente que odia la primavera. ¿Esto es así? Sí, claro. ¿Por Odia qué? la primavera pues porque son alérgicos a pólenes, a los pólenes más alergénicos que hay en nuestra zona y en nuestro país, fundamentalmente las gramíneas, y consecuentemente tiene una serie de síntomas y de signos pues muy incómodos, que no matan ni perjudican la vida en sentido grave, pero que interfieren mucho la calidad de vida y el día a día, y son responsables de gastos sanitarios, bajas laborales y una serie de consecuencias pues malas para la vida del individuo. Por lo tanto, muy molesto. Muy molesto. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, en el caso de gramíneas mucho, en la mayoría de los pólenes cuando se tiene alergia, pero las gramíneas son especialmente pólenes muy agresivos, virulentos, alergénicos, y cada vez más por cuestiones de polinización por cuestiones de contaminación, de mayor industrialización, más calefacciones, más coches, que hacen crear en los pólenes unas proteínas nuevas, que se llaman proteínas de estrés, que son más alergénicas que las del propio polen puro, y dan más síntomas a los pacientes. O sea, son proteínas. Son unas proteínas que generan no son las que alimentan. Como rechazo. No son proteínas. El polen son proteínas que utilizan las plantas para reproducirse, que suelta la parte masculina de las flores para que a través del viento o de las abejas, fundamentalmente es el viento en el caso de los alérgicos, están en suspensión las partículas para reproducirse, para que vayan trasplantan y se extienden kilómetros y kilómetros, aunque no vivamos al lado de las mismas plantas o de las mismas gramíneas o en el campo, aunque se viva en medio de la ciudad, que aún se tienen más síntomas. ¿Y esto, Nati, se sabe de dónde viene, esto de las alergias? Porque dicen muchos que va cada vez a más. Sí, va cada vez a más. Las alergias, realmente la alergia es una respuesta errónea del sistema inmunológico, del sistema de nuestras defensas, que lo tenemos para defendernos de microorganismos, de bacterias, de virus. Bueno, pues es una respuesta errónea, el sistema inmune se confunde realmente y reacciona frente a una sustancia que es inocua, que es nociva, como es un polen o un alimento o un metal, ante algo a lo que el organismo no tendría por qué reaccionar anormalmente. ¿A qué es debido esto? Pues a una serie de cosas, aparte de a la genética que se tenga, a factores ambientales, como te he dicho en el caso de los pólenes, por poner un ejemplo, al exceso, a la contaminación ambiental, que hace que se generen partículas más alergénicas y más agresivas. El ejemplo claro, por ejemplo, es que en el centro de Madrid una persona tiene más síntomas de alergia al polen de gramíneas que si se va casi al lado del campo o vive en la periferia de Madrid, porque la contaminación ambiental, pues las partículas diésel, el monóxido de carbono que sueltan los coches, las calefacciones, favorece la generación de esas proteínas de estrés en los pólenes que hacen que dañen más, que produzcan más síntomas en el individuo que los inhala. Esto nos estamos refiriendo al ser humano, pero aún se le puede dar una vuelta de tuerca y recordar que muchos animales también desarrollan un montón de alergias. Es decir, posiblemente alguna de sus mascotas pueda estar sufriendo alguna de esas alergias. Beatriz Escudero, de Veterinaria OZA, bienvenida al escaparate. Muchas gracias. ¿Cada vez va más esto también en los animales? También. Cada día vemos casos nuevos de animales que vienen con alguna alergia. Está, por supuesto, la alergia primaveral, que es la que tenemos ahora, que en ellos se manifiesta sobre todo con picor. Manifiestan mucho picor. Muchas veces solo es una otitis, pero es una otitis alérgica, o una conjuntivitis, que es alérgica, o lamido de patas. Desde eso a síntomas graves de que los pobres se destrozan de picor, se arrancan el pelo, y también, esta sería la primaveral, pero en ellos también vemos mucha alergia alimentaria, cada vez hay más cachorritos que desde pequeños se empieza a ver, oye, la comida no les sienta bien, tienen diarreas, tienen vómitos, que eso sería un poco una intolerancia, pero incluso empiezan a tener picores que al tratar esa alimentación desaparecen, y entonces ya ves que era una alergia también alimentaria.
Y luego también está otro tipo de alergia que también tiene que ver con la primavera, que es la de los parásitos. Pues le pica una pulga y son alérgicos a la picadura de pulga, o le pica una abeja y es alérgico a la picadura de abeja, o las arañas. Esos ya son alergias más graves, porque son alergias muy agudas que son de correr, son urgencias porque pueden comprometer la vida del animal, ¿vale? Entonces eso sería un poquito por donde va el tema de las alergias en mascotas. Pero cada vez vemos más. Los propietarios nos dicen, pero ¿cómo puede ser que mi perro tiene alergia? ¿Cómo va a tener alergia? Pues sí, tiene alergia. Y es todo un panel diagnóstico, como ocurría con Nati, que hay que ver, primero descartar otras causas y ya llegas a, oye, esto es un problema alérgico, hay que controlar esos síntomas y hay que incluso, pues según a qué le dé la alergia, hay que crear inmunizaciones, hay que dar vacunas para poder controlar que esa mascota pueda tener una vida de calidad, porque si no, lo pasan fatal, ellos y sus propietarios. Claro, además pobrecillos, porque nosotros vamos al médico y le decimos en este caso a Nati, lo estoy pasando fatal, lo estoy pasando fatal con las alergias y es que ya no sé qué hacer. Pero el perrito, el pobre... Claro, cuesta, y a veces que incluso te ves casos un poco extremos, que dices, bueno, ya ves que se rasca, lleva unos días que se rasca, lleva unos oídos el pobre, lleva una otitis que casi se han cerrado los conductos auditivos de la inflamación que lleva, pero es una inflamación por una alergia ambiental, a un polen, a algo que ha inhalado, a una hierbecita que ha chupado o ha olido y ese polen se lo ha aspirado, incluso que se ha tumbado encima, se ha revolcado en unas hierbas y le ha entrado por vía cutánea, porque las alergias pueden ser tanto por vía ambiental como por vía cutánea. Entonces, pues claro, te llega con unas otitis que los pobres están desesperados. Y eso, o lamido de patas, perros que se lamen y se lamen y se lamen. Y se lamen, claro, el dueño no sospecha que eso es una alergia. Claro, de hecho muchas veces se lamen por una cuestión de higiene. Incluso hay veces que te vienen a vacunar o lo que sea y tú ves que tiene entre los dedos, que lo tiene la piel incluso teñida ya porque la propia saliva oxida el pelo y se tiñe de un color rojizo y se le ve entre los dedos todo rojo. Entonces tienes que decir, tu perro se lame mucho las patas. Uy, sí, no para. Y dice, pues es que es alérgico. ¿Cómo que es alérgico? Pues sí, tu perro es alérgico, ¿pero a qué es? Pues eso ya no lo sé. Aquí ya empieza todo el protocolo diagnóstico que nos puede llevar bastante tiempo hasta que llegamos a descubrir qué es. Porque en ellos tampoco podemos hacer las pruebas que nos hacen los alergólogos en los bracitos. Ellos tienen que ser en sangre, los humanos hacemos prick test, que se llama, es poner los extractos y hacer una pequeña escarificación, no es un corte, es un pinchacito y eso ya, si la persona es alérgica, cuando las células que tenemos debajo de la piel contactan con el alergeno, pues reaccionan ante eso y sale ahí un abón en la gotita, en el extracto al que el paciente le tiene alergia. Se testan los polenes más habituales en nuestra zona, los ácaros, hongos, esporas de hongos de la humedad y los epitelios de animales por defecto, perro y gato, siempre se testan pues porque hay mucho, la incidencia cada vez más mayor, porque también tenemos más mascotas. Claro. Cada vez. Enseguida vamos a volver con Beatriz porque además su caso como veterinaria es bastante especial. De momento lo voy a dejar aquí, ¿vale? Muy bien. Y enseguida volvemos porque está también en el escaparate Mónica Celigueta. Hola, buenas tardes, Sergio, gracias. Que sabe muy bien lo que es sufrir las alergias. Exactamente. ¿Por qué? Sí. ¿A qué tienes alergia? Mira, tengo alergia al pelo de gato, a una proteína que contiene el pelo de gato que expulsa. Luego tengo alergia al polen del olivo y al polen del ciprés. Y bueno, pues contra las tres alergias estoy combatiendo a base de pastillas y vacuna. ¿Llevas mucho tiempo así? Porque hay alergias que se tienen desde muy chiquitita y otras que a lo mejor te pueden surgir en cualquier momento. Ese ha sido mi problema, porque es que yo tengo un gato desde hace casi 6 años en casa y no había tenido sintomatología en ningún momento. Y hace un par de años, 3, fue cuando empecé pues con los picores de ojos, de garganta, me salían rojeces por toda la cara, por el cuerpo, entonces dificultades respiratorias, y allí fue pues cuando acudí a Nati, a la alergóloga, y bueno, fue cuando me detectó estas tres alergias. Pero ya te digo, desde pequeñica no, porque fue hace poco, y siendo que tenía el gato de antes, siendo que yo soy mucho de achucharlo y besarlo, no me había salido hasta hace pues un par de añitos, 3. Imagino que se pasa mal, porque tú a tu gato lo querrías como un crío, claro, ¿no? Como un pequeño. Claro, mi gato para mí, o sea, yo es que me iría yo antes de casa que mi gato, honestamente, la verdad. Pero yo sé que es muy fácil y yo sé que pues, muchas personas dirían, pues quítate el gato de casa, ya que tienes esta alergia, es una alergia que tú puedes evitar y con tal de quitarte el gato de casa se acabó.
pero yo tengo mucho cariño a mi gato, entonces yo prefiero vacunarme, inmunizarme ante la alergia que me produzca su pelo y poder convivir con él. Yo no puedo deshacerme de él, no es tan fácil, cuando tienes cariño a un animal no es tan fácil. Por lo tanto, vacunándote, Exactamente. eliminas, no sé si todos los efectos que puede tener... No sé si al 100% los eliminaría, eso me lo tiene que decir la doctora, pero yo creo que prácticamente sí. Claro, es un proceso largo, de vacunación Claro. es largo, son años vacunándote. Empiezas semanalmente y luego cuando llegas a un tope, mensualmente y así pues durante unos años. Es largo, pero bueno, con tal de luego poder tener a mi gatico o próximos gatos que pueda tener en casa o animales, merece la pena. ¿Desaparecen? Es todos los largo, síntomas? pero es efectivo. Las vacunas, de hecho, se llaman extractos. Nosotros cuando las prescribimos ponemos extracto hiposensibilizante, no ponemos desensibilizante. La desensibilización que quita al 100% la alergia y todos sus signos o síntomas existe solamente para los venenos, para las peligrosas para la vida, precisamente para los venenos de abeja y de los dos tipos de avispa que en España son los insectos que pueden poner en compromiso nuestra vida si somos alérgicos. Con esa sí que se cura. Tú estás 5 años vacunándote y eres alérgico a una abeja, te pica la abeja, después de 5 años, es más, ahora existe una prueba que es el test de repicadura real para saber al 100% si el paciente es alérgico, se le puede picar con una abeja, sí, no, nosotros no lo hacemos, se hacen en algunos sitios con los medios adecuados, pero generalmente ellos mismos, los pacientes a lo mejor te lo dicen, aquí es más frecuente la picadura de avispa papelera en concreto, y te dicen, pues me picó una, a lo mejor llevan ya 2 años en vacunación, nada, me inflamó un poquito, cuanto a la vez que motivó la consulta, a lo mejor habían tenido incluso un shock anafiláctico de poner en compromiso su vida. El resto de vacunas las llamamos hiposensibilizantes. Son efectivas en todo el mundo, hay a lo mejor un 10% que hacen, digamos, menos efecto, pero en el 90% de la población la mejoría y la desaparición de síntomas es espectacular. Las de epitelios, pues cuesta más, son más resistentes, pero bueno, a lo mejor Beatriz con su gato luego, Mónica, a lo mejor se tendrá que tomar esporádicamente algún antihistamínico, pero no estará sometida al tormento que está sometida ahora, sí. que cuando me vino a la consulta los primeros días vine siempre estornudando, con moquita, limpiándose y perjudicada, claro. Estamos iniciando, está todavía iniciando, pero además la tolerancia hay que ir muy poco a poco porque al principio la tolera regular, porque al fin y al cabo se pone a lo que es alérgico intentando que el organismo cree una tolerancia. Que aprenda a tolerar esa proteína a la que le tiene alergia, a puro de insistir y se consigue. Fíjate, Nati, no ibas mal encaminada cuando has dicho Beatriz y su gato. Sí. Mónica, me alegra mucho Igual ha decirte sido que un no acto fallido. no estás estoy sola. sola. No estás sola. Me alegro. Beatriz es veterinaria y tiene alergia ¿a qué? A los gatos. A los gatos. A los gatos. Ostras, A pero- unos más que a otros, pero sí, sí. También era veterinaria ya, trabajo en clínica de pequeños animales, además veo muchísimos gatos porque me encantan y Sí. considero que tengo un feeling especial con ellos. Tengo 2 gatos mayores y hace, no sé, 6, 7 años, pues a raíz de un gatito que tuve hospitalizado, pues que no podía entrar al hospital, que entraba al hospital, era chis, el moco, el ojo, el guiño, y salía y decía, este gato, yo no puedo estar con este gato. O sea, fue de repente. Fue de repente, con un gato. Además, ese gato coincidió que había venido unos meses antes y ese día tuve unos signos similares, pero no pasé consulta, se fue rápido y yo pensaba que era porque había venido un conejo y decía, pues oye, miré a ver quién había venido y dije, pues ha venido un conejo hoy, pues me deben dar alergia a los conejos. Pero como conejos no vienen tanto, pues lo dejé pasar. Y cuando llegó este otro gato otra vez, lo hospitalicé y me daba... Dije, este gato vino hace unos meses y miré el día que había venido ese conejo y justo había venido este gato. Entonces, este gato en concreto me desencadenó toda la sintomatología de la alergia a los gatos en general. Pero curiosamente este gato, su propietaria no lo podía tener en casa porque le daba mucha alergia, lo tenía una amiga suya. O sea, era un gato hiperalergénico, era un gran desencadenante de alergia. Y bueno, pues Era claro... un gato para quitárselo de encima, ¿no? Sí, bueno, al final Aunque el pobrecito, no guste el el pobrecito acabó mal, o sea, no, vale. pobre, pero bueno, de todas maneras, claro, yo corrí al alergólogo, llamé en ese momento al primero que me atendió esa misma tarde, me miraron, sí, pues tienes alergia a los gatos, pues hay que vacunarte, claro, yo le dije, mi caso es de, vale, tengo 2 gatos en casa,
tampoco me los voy a quitar. Por mucho que te digan que te los quites, no me los voy a quitar, pero es que encima yo me voy de casa a las 9 de la mañana, me vuelvo a las 9 de la noche, veo 10, 12 gatos al día, que no son los míos, no me voy a quitar los míos. Digo, ¿yo qué hago? Y me vacunaron. Me fue muy bien, la verdad es que me fue muy bien. Luego fui un poco mala porque corté el tratamiento antes de hora. Y claro... lo que nunca se debe hacer. Lo que nunca se debe hacer, no lo hagáis nunca. y ahora tengo que volver a vacunarme. Me estoy otra vez volviendo a vacunar porque he tenido un proceso de bronquitis, que no sé si sabéis si está muy relacionado con este tema de los gatos, ha sido por otra cosa, pero bueno, pues hay que ser buenos, hay que hacer caso a los médicos y a los veterinarios. Yo creo que Mónica está tomando nota. Exactamente, estoy... Nota para decir, no terminaré antes de tiempo. No, tengo paciencia, sí. También eres alérgica a polen del ciprés y del olivo, y del olivo. Sí. ¿Y cómo estás viviendo esta primavera? A ver, con los antihistamínicos, con las pastillas que voy tomando, con un inhalador que se llama Abamis, que también me va muy bien, y un colirio, lo voy llevando bien. Es diferente, porque el gato lo tengo en casa 24 horas, 365 días al año. En cambio, este tipo de alergias al polen son sobre todo en X temporadas. Entonces, pues se pasa mal en esos meses o en ese tiempo, pero luego el resto del año se está bien. Entonces, a ver, ¿cómo estoy pasando esta primavera? Pues ya te digo, con los medios con los que voy tomando, con las precauciones y con todos los medicamentos, lo voy llevando bien. Ahora tengo que ser constante, no dejar de tomármelo, porque si no, pues eso, a la mínima ya vuelvo otra vez, pues con muchos mocos, picor de garganta, todo lo que desemboca, ¿no? Sí. Entonces pues voy siendo constante y... Como si llevases un resfriado, pero... Continuo, un resfriado continuo, pero encima con mucho picor de la garganta y... Mucho picor. Sí. ¿Llegas a quedarte sin voz? No sé si... Sí, he tenido afonía y disfonía, las dos, he estado en las dos situaciones. Yo creo que pues debido a mis alergias, pero como fueron un poco antes de diagnosticarme la doctora las 3 alergias, no sabía muy bien por qué iban, pero después de saberlo, yo creo que ya un poco tiene que ver. La verdad es que yo creo que sí fueron provocadas por eso, y aún ahora tengo que tener cuidado con la voz o cómo la modulo, porque muchas veces debido a esto enseguida soy muy propicia a quedarme sin voz. Sí. Mónica Zeligueta, muchísimas gracias por Muchas participar gracias a ti, Sergio. en el escaparate. Beatriz Escudero, muchísimas gracias. Y Nati Labarta, muchísimas gracias también por participar en el escaparate, porque yo creo que nos ha quedado a todos, incluyéndole a ustedes, claro que ustedes no tienen por qué salvarse, que en cualquier momento de sus vidas pueden desarrollar así de repente, como quien no quiere la cosa, por un gato hiperalergénico, no sé exactamente cuál era la palabra, ayúdame. Hiperalergénico. Hiperalergénico, o puede ser por circunstancias ambientales, por la contaminación que decía Nati, bueno, pues cuestiones que no se sabe exactamente por qué vienen, pero que vienen y que hay que afrontarlas de la mejor manera que se pueda.